Ciertamente los niños tienen la capacidad de decir la verdad de una manera que solo ellos pueden expresar y que muchas veces nosotros como adultos no sabemos comprender, pero que si nos damos a la tarea de entender, nos encontramos con cosas maravillosas e impresionantes que podrían incluso salvar la vida de alguien. Un baúl de historias. Aquella mañana era un día triste para Lily y su padre Antonio. Habían perdido a su madre y esposa la noche anterior debido a una falla cardíaca que le había sobrevenido de sorpresa. Carolina, como se llamaba, había nacido con una insuficiencia cardíaca que la acompañó durante toda su vida, pero que no la limitó a llevar su vida de forma normal. Carolina estudió, se graduó, trabajó, se casó con Antonio y finalmente tuvieron a Lily. Ambos se la criaron con todo el amor que tenían y la paciencia para amar y respetar a un hijo. Sin embargo, las cosas se habían empezado a complicar para Carolina, puesto que de pronto comenzó a presentar problemas de salud y el que más preocupó a los doctores fueron las arritmias que había estado presentando por más de 2 semanas. Los doctores habían intentado dar con el origen de su decaimiento cardíaco, pero no parecían encontrar una respuesta, puesto que la situación de Carolina se ponía cada vez peor. Hasta que un día decidieron realizar una cirugía para revisar bien su corazón. Pero en medio de esta, Carolina presentó una falla cardíaca importante que le quitó la vida. De manera que ahora tanto Antonio como Lily se encontraban en la funeraria mientras velaban a Carolina. La pequeña de 8 años veía cómo las personas se acercaban al cuerpo de su madre y lloraban. Ella estaba muy triste y no quería despegarse del féretro, de manera que estuvo en todo momento muy cerca de esta, cosa que hizo que notara algo completamente extraño e inesperado. «¡Papá, papá! ¡Mi mamá está viva!», empezó a gritar Lily. «¿Qué?», fue todo lo que alcanzó a decir Antonio. Se acercó al féretro de Carolina y vio que no respiraba ni que hacía otro movimiento que diera cuenta que realmente estaba viva, hasta que también vio lo que su hija veía y casi se cae para atrás. «¿Lo viste, papá? ¿Viste lo mismo que yo, verdad?», decía la niña con mucha euforia. «¡Llamen a una ambulancia de inmediato!», exclamó Antonio a los invitados al velorio. Todos estaban confundidos por las indicaciones de Antonio y al mismo tiempo no querían llevarle la contraria puesto que lo notaban muy alterado. Así que entre todos se reunieron y realizaron la llamada a la clínica donde Carolina había sido tratada. Una ambulancia llegó y la llevaron a un espacio especial para cuerpos sin vida. Allí entraron Antonio y Lily porque tenían que explicarle lo que habían visto al doctor. Y cuando le dijeron lo que habían encontrado, el doctor no podía creer lo que escuchaba. «En las manos de mi mamita habían unas flores, pero sus manos se movían de arriba hacia abajo como si las levantara», explicó Lily. «Es cierto, doctor, justo en la parte de su bajo abdomen», confirmó Antonio. Tal vez se trate de movimientos post-mortem que son muy comunes en los cuerpos que recién fallecen», aseguró el doctor. Entonces Lily empezó a llorar desconsoladamente y Antonio la abrazó. Ambos parecían entender lo mismo y era que el doctor los estaba desestimando y creía que lo que decían no era posible. En vista de eso, el doctor se sintió muy triste porque no sabía cómo ayudarlos. Además que él era doctor de personas vivas, no ya fallecidas. Fue entonces que volteó su mirada al féretro de Carolina y sorpresivamente vio lo mismo que padre e hija. Las manos que sostenían las flores de la mujer subían y bajaban tan rápidamente que parecía casi imperceptible. «Enfermera, venga inmediatamente, la necesito aquí para revisar un abdomen bajo», exclamó por un radio interno de la clínica. «Necesito que desalojen el espacio», dijo dirigiéndose a Antonio y a Lily. Ambos salieron de la habitación y observaron cómo las enfermeras iban de un lugar a otro. Pasaban muy confundidos, pero confiaban en el doctor y lo que estaba haciendo por su querida Carolina.
El tiempo se hizo largo mientras Antonio y Lily esperaban, tanto así que la pequeña terminó por quedarse dormida en brazos de su padre, y pasado un tiempo él también se adormeció, hasta que finalmente sintió que alguien le tocaba el hombro. Abrió sus ojos y notó que se trataba de una de las enfermeras que había entrado en la sala con el doctor. Disculpe que lo despierte, pero el doctor solicita su asistencia en la sala de neonato. Se trata de un asunto urgente. Antonio se levantó y llevó entre brazos a Lily, quien todavía permanecía dormida. Cuando llegó a la sala de neonato, vio al doctor con una mirada bastante seria, que lo asustó de inmediato. Tuvo que esperar por un par de minutos afuera mientras desde la ventana exterior notaba cómo su expresión pasaba de la sorpresa al disgusto, a la tranquilidad y finalmente a la incomprensión total de lo que sea que estuviese viviendo. Finalmente la enfermera lo invitó a entrar. Para ese momento Lily ya estaba despierta también y se sorprendió cuando vio a todos aquellos bebés. Entraron en la sala donde se encontraba el doctor y cuando éste finalmente los vio se sintió muy aliviado. Pero la confusión de Lily y Antonio creció más cuando vio que junto a él se encontraba un bebé durmiendo. Hola de nuevo, Lily y Antonio. Tengo algo muy importante que decirles. Escuchamos con atención, doctor. Muy bien, verán. Luego de confirmar que el abdomen bajo de Carolina efectivamente se movía involuntariamente, realizamos una cirugía mayor para comprobar a qué se debía el movimiento, y nuestra sorpresa fue grande cuando descubrimos que se trataba de un bebé. ¿Qué?, dijo Antonio sorprendido. Sí, Antonio, su esposa estaba embarazada para el momento de su muerte. ¿Pero cómo es posible eso?, dijo Antonio perplejo. Pues nos hemos dado cuenta que un factor importante para la condición de Carolina fue precisamente el embarazo que llevaba sin saber, el cual alteró el movimiento de su corazón llevándola a padecer arritmias que no pudimos controlar, porque su esposa no había tenido complicaciones cardíacas previas con Lily. ¿Y cómo es posible que el bebé permaneciera vivo incluso cuando ella falleció después? La verdad es que no tenemos una explicación clara para eso, porque es la primera vez que sucede, de manera que podríamos considerarlo un milagro. Antonio estaba en lágrimas mientras escuchaba al doctor y Lily no paraba de ver a su hermanito moviéndose y sonriendo. Le recordaba a su madre porque se parecían físicamente. El doctor también les dijo que Carolina había presentado un embarazo sin síntomas visibles ni propios de dicho estado, cosa que era común pero no frecuente. Fue así como Antonio y Lily empezaron una nueva vida junto a Carlos, el nuevo miembro de la familia que su querida Carolina les había dejado. Un verdadero regalo y una bendición para todos en la familia. Desde ese día todos reconocieron la importancia de Lily el día del velorio de su madre, porque de no haber sido por ella nunca se hubiesen enterado de la existencia de Carlos. Y desde ese momento tanto padres como representantes, cada vez que escuchaban la sorprendente historia no podían evitar escuchar a sus hijos, nietos o amigos niños y tomarlos más en serio cuando les decían algo que para ellos pudiese resultar imposible de creer. Si te gustó la historia, compártela ya con tus seres más queridos. Te invito a ver este video a continuación.